Muy buenos días. Bienvenidos a su curso de programación gráfica, computación gráfica. Yo soy el profesor Daniel Hernández, que da el curso. En este curso pues vamos a tratar de aprender los conceptos básicos que llevan a la posibilidad de nosotros poder representar objetos de la vida real dentro de nuestro computador como objetos tridimensionales y lograr pues, un máximo realismo visual de tal manera de que hagamos uso de los potenciales que tiene la computación gráfica para ello, ¿no? Primero pues, comenzaremos a definir qué es la computación gráfica, ¿verdad? Entonces es el área de la ciencia de la computación que me permite tomar objetos de la vida real, obtener un modelo matemático que me represente a ese objeto de la vida real y gracias a un conjunto de aplicaciones o librerías que permiten el manejo de la tarjeta gráfica en nuestro computador, representar ese objeto real que tiene un modelo matemático, llevarlo pues entonces gracias a este conjunto de posibilidades de librerías que se presentan en el ámbito computacional, pues podemos nosotros tener una visualización de ese modelo matemático en una representación dentro del computador. O sea, quiere decir que el área de la ciencia de la computación que se encarga de representar objetos de la vida real mediante modelos matemáticos y esa representación de ese modelo matemático se pueda desplegar dentro de la pantalla del computador gracias al uso de la tarjeta gráfica por medio de aplicaciones que manejan las directivas de esa tarjeta gráfica. En este curso pues vamos a trabajar más que todo sobre OpenGL, ¿verdad? Y quizá al final pues veremos Java 3D, pero lo más importante es OpenGL porque quiero dentro de este curso que aprovechemos las bondades de paralelismo que ofrecen las tarjetas gráficas hoy día, como el caso de CUDA, ¿verdad? Todas las tarjetas tienen hoy día 8 núcleos, 16 núcleos, 4 núcleos, y al final del curso pues quisiéramos aprovechar esa potencialidad que tiene la tarjeta gráfica utilizando CUDA como plataforma de programación para lograr el paralelismo de algunas de las funciones matemáticas que se puedan llevar a ejecutar, y OpenGL ha mostrado, ¿verdad?, una alta receptividad en CUDA, de tal manera que muchas aplicaciones que hoy día de paralelismo gráfico pues se están haciendo en OpenGL, ¿no? OpenGL pues es el acrónimo que dice GL es Graphic Library, una librería gráfica de arquitectura abierta que corre en multiplataformas, o sea, quiere decir corre máquinas Intel bajo Windows o Intel bajo Linux o Intel bajo Unix o cualquier máquina de estación de trabajo, mientras que DirectX está muy pegada a lo que es la plataforma Microsoft. Entonces esa es más prioritaria, y Java 3D pues ya la conocemos, una plataforma abierta que corre tanto en ambiente Unix como en ambiente Windows. Esa también pudiésemos al final o a mediados del curso pues tomar algunos elementos que pudiésemos construir con Java 3D. Nuestro propósito en este curso, ¿verdad?, cuando estamos trabajando con computación gráfica, pues bueno, la idea es poder representar objetos tridimensionales de la vida real que puedan llevarse al computador. Y no solamente llevamos objetos, y cuando la computación gráfica se hace uso de manera intensiva, pues podemos lograr videojuegos, tal cual como lo necesitamos en la vida cotidiana. Pudiésemos lograr todo un conjunto de herramientas que permitan, aparte de hacer dibujo por computador, lograr hacer videos o películas en el ámbito de la vida real, ¿verdad? Podemos hacer uso de la computación gráfica para todo lo que es la construcción de herramientas CAD que nos permiten hacer manufactura automática, herramientas de simulación, tratamiento de imágenes médicas, como el caso de las imágenes que se pueden generar producto de los datos que genera un tomógrafo, que pudiésemos tomar esos datos que vienen en formato RAW, transformarlos y generar los objetos tridimensionales que se manejan allí, ¿verdad? Y técnicas de visualización de la información, como el caso de que pudiésemos tener mapas, y sobre esos mapas podemos tener tendencias de cómo se están comportando
el viento en un momento determinado, las tormentas en un momento determinado, cómo se está comportando la información climatológica que pudiésemos tener visualización de información sobre mapas, sobre objetos que tenemos algún interés de reportar, ¿verdad? O cómo es el comportamiento de los fluidos dentro de un tubo, o cómo es el comportamiento de la extracción de petróleo en un balancín o un pozo petrolero, visualizar gráficamente cómo ese petróleo está fluyendo, con qué presión, con qué temperatura, con qué caudal, etc. El propósito de este curso, ¿verdad? Entonces, es comprender los conceptos básicos de entrar en aplicaciones gráficas. O sea, quiere decir que una vez que nosotros disfrutamos de un ambiente construido dentro de nuestro computador que representa los objetos tridimensionales, pues detrás de todo ello está una gran cantidad de conceptos, una gran cantidad de elementos matemáticos que nos permiten, pues, representar ese objeto tridimensional dentro del computador. Y no solamente representarlo como un objeto tridimensional, sino ver cómo es la correspondencia entre esa pantalla plana tridimensional para que en verdad ese objeto que es tridimensional pueda tener esa característica, no solamente esa característica, sino que podamos observarlo como un objeto que tiene realismo visual. Usar adecuadamente OpenGL, o sea, quiere decir que este curso está orientado a que nosotros manejemos muy bien OpenGL al final del curso, o sea, quiere decir que podamos hacer uso de todos los elementos que ofrece la librería OpenGL para generar el despliegue de objetos tridimensionales dentro de nuestro programa. Comprender un programa complejo que maneje gráfica, y entonces decimos que un programa complejo, pues queremos involucrar la posibilidad de no solamente hacer objetos básicos, sino hacer objetos que puedan ser modelados utilizando mallas, en el caso como pueden ser superficies de Bezier, superficies de Planck, etc. Que nosotros no solamente nos conformemos con hacer objetos convencionales básicos, sino que pudiésemos tener la posibilidad de renderizar una malla de Bezier, una malla de Planck, etc. Conocer las extensiones que permiten programar en procesadores gráficos actuales, entonces quiere decir posibilidad de que nosotros pudiésemos manejar las capacidades de paralelismo que tienen hoy día las tarjetas gráficas y conocer entonces la plataforma con la cual nosotros pudiésemos programar ese paralelismo para entonces así sacar el máximo provecho a las tarjetas gráficas modernas que tenemos en curso. Entonces eso es lo que vamos a lograr a lo largo de lo que llevamos desde ahorita hasta finales del mes de marzo. ¿Qué conceptos vamos a cubrir? Bueno, vamos a estudiar conceptos algebraicos, donde se vienen todo lo que es los sistemas de coordenadas, los sistemas espaciales, cómo se construye un sistema tridimensional en X, Y, Z, cómo se ven las orientaciones en ese espacio tridimensional. Vamos a manejar algo de conceptos de matrices, en el área de álgebra también y trigonometría, pero vamos a tener que conocer y repasar un poco acerca de teoría de coseno, teoría de la coseno, etc. De tal manera que nos permita repasar todo aquello de que álgebra matricial como producto punto, producto vectorial, etc. Solamente para que esos espacios de productos matriciales se requiere mucho para la parte del modelo de iluminación que está asociado a toda renderización de un ambiente tridimensional. Representaciones básicas como puntos, triángulos, polígonos, curvas, ¿verdad? Entonces aparecen las famosas curvas de Bezier, superficie de Bezier, los famosos NUR, construcción de esa superficie, cuaterniones, color, etc. ¿no? O sea, cuando estamos hablando aquí de cuaterniones, estaríamos hablando de representaciones de árboles, estructuras de datos de árboles, como el caso del quark tree, que nos permite dividir escena en 4 cuartos y a su vez cada uno de esos cuartos dividirlo en otros 4 cuartos, así sucesivamente para poder hacer búsqueda en un árbol del quark tree que nos permite rápidamente renderizar una escena. Veremos algo de teoría de color, cómo se genera el color dentro del computador, cómo se manejan los distintos modelos de color dentro de los ambientes de computación gráfica. Trabajaremos también sobre transformaciones afines o transformaciones que se pueden hacer sobre objetos que vamos a
modelar, cómo se almacenan los elementos de datos asociados a cada una de esas representaciones tridimensionales, cómo se hace la captura de elementos de datos para hacer que nuestro ambiente tridimensional no sea un ambiente estático, sino que yo pudiese interactuar con él. O sea, quiere decir que pudiésemos manejar objetos, hacer uso de sensores que nos permitan prender luces o apagar luces o activar algún dispositivo electrónico, de tal manera que nos permita interactuar con elementos del ambiente interno como externo. Cómo se hacen consultas o reparaciones a esos elementos tridimensionales que estamos trabajando. Trabajaremos también un poco sobre creación de imágenes, despliegues, cómo se renderizan, modelos de iluminación, modelos de velocidad, modelos de sombreado, textura y modelos para efectos visuales para obtener un alto realismo visual. Veremos cuáles son los dispositivos de entrada-salida, cómo se hace ese proceso de muestreo de entrada-salida, cómo se maneja el anti-aliasing y cómo son las características de estos dispositivos de entrada-salida que requerimos para hacer todo el trabajo de computación gráfica. Y veremos entonces, ¿verdad?, cómo se hacen algunos elementos para acelerar en hardware muchas cosas que hoy día o antiguamente se hacían bajo estructuras programadas, pues hoy día están ya en el hardware, que quiere decir renderizaciones de triángulos, representaciones de alguna superficie, están ya metidas dentro de la tarjeta, y entonces lo que queremos es hacer uso de esas ventajas que trae la tarjeta, de tal manera que nosotros pudiésemos acelerar la representación gráfica dentro del computador. En nuestro curso, ¿verdad?, vamos a tener 3 proyectos. Uno que va a permitir construir ambiente de una mesa, una botella y una copa, y ese ambiente lo vamos a hacer en OpenGL. Después vamos a agregar a ese proyecto un ventilador y luces, de tal manera que el hecho de que le agreguemos un ventilador y luces significa que vamos a poder agregar sensores que me permitan activar las luces o desactivar las luces, activar o desactivar el ventilador. Y por último, ¿verdad?, tomar uno de los objetos estos que ya fueron hechos en OpenGL y programarlo en CUDA y OpenGL. O sea, quiere decir que el último proyecto tiene que ver con la posibilidad de hacer uso del paralelismo, las potencialidades del paralelismo que tienen las tarjetas gráficas hoy día, para entonces programar ese objeto que ya lo hemos hecho en OpenGL, cómo lo podemos repensar para que pueda hacer uso de la plataforma de paralelismo de las tarjetas gráficas modernas. Bien, esto es a grandes rasgos una introducción a lo que vamos a hacer. En el curso pues hacemos uso de un dispositivo Dropbox, ¿verdad?, compartido en la nube, donde nosotros hemos colocado, ya les he enviado su invitación para participar en este Dropbox. La carpeta que vamos a compartir se llama Computación Gráfica Posgrado. En esa carpeta ya está incluido, ¿verdad?, las láminas que acabamos de ver, Introducción al curso de Computación Gráfica. Está la clase que vamos a ver hoy, está el listado de sus compañeros y está el programa del curso, de tal manera de que ya ustedes allí tienen información. Entonces, con respecto a la clase de hoy, pues esta es la que ya justamente la estoy levantando del Dropbox, ¿verdad?, de tal manera de que ustedes las tengan allí visibles, ¿verdad? Y bueno, entonces la clase de hoy es nuestro curso, ¿verdad? Entonces, ya dimos la introducción al curso en la clase anterior, ya hemos respondido que es computación gráfica. Ahora vamos a hablar un poquito sobre hardware para computación gráfica, primitivas para computación gráfica, aplicaciones que tenemos, ¿no? Pero aquí se repasa, pues, entonces, la definición de computación gráfica, ¿verdad? Hemos dicho que es una rama de la ciencia que nos permite, pues, entonces, estudiar un conjunto de técnicas que
técnicas o herramientas para modelado que nos va a permitir transformar un objeto de la vida real para que el computador lo pueda visualizar, ¿verdad? Tenemos que, para revisar algunos conceptos, necesitamos para trabajar con computación gráfica, ¿verdad? Geometría descriptiva, trigonometría, álgebra matricial, métodos de interpolación, manejo de patrones de colores y arquitectura de computadores para que nos permitan apreciar y hacer uso de las potencialidades que esa arquitectura nos pueda permitir. Entonces, los componentes dentro de un ambiente gráfico son ya muy bien conocidos, ¿verdad? Tenemos componentes de entrada, ya sea un ratón, una tableta digitalizadora, un teclado. Hoy día, si tuviésemos la posibilidad de trabajar con computer vision, o sea, visión por computadora, pudiésemos entonces tener también como entrada una cámara, también que pudiésemos tomar elementos basados en visión estéreo, de tal manera que a partir de esos elementos en visión estéreo pudiésemos reconstruir un objeto tridimensional. Entonces la entrada es pasada por nuestro procesador, que es nuestra tarjeta gráfica, y esa tarjeta gráfica hoy día puede hacer uso de la memoria propia del computador o su memoria propia interna. Hoy todas las tarjetas gráficas tienen memoria interna, y de allí, ¿verdad?, hay una técnica de frame buffer que me permite hacer rápidamente construcciones de objetos y tenerlos en la memoria que está cerca del despliegue, de tal manera que cuando nosotros hacemos rotaciones, hacemos movimientos, no tengamos que estar buscando ni en la memoria del procesador ni en la memoria del computador, sino en el frame buffer, que es una memoria muy activa, que rápidamente nosotros al hacer cambio, ella ya tiene con capacidad de predicción, ya tiene la posibilidad de presentar en nuestra pantalla para evitar efectos de nieve, efectos de aliasing, efectos de huecos que se puedan presentar al momento de hacer movimiento con los objetos. De tal manera que aquí en esta memoria buffer tenemos ya parte de los objetos preconstruidos que se van a representar rápidamente en nuestro ambiente. De la manera que tenemos en los componentes de hardware, ¿verdad?, partes que nos permiten implementar la salida, como es la pantalla o la salida basada en impresión. También pudiésemos decir, bueno, si estuviéramos trabajando en un ambiente virtual, los elementos de salida podrían ser sensores orientados hacia trajes de datos, pero aquí estamos trabajando solamente en el ámbito de computación gráfica, o sea, no estaríamos colocando los trajes de datos como dispositivo de salida, y toda aquella tecnología de entrada que permite que el usuario interactúe con nuestra aplicación, ¿verdad? Después, ¿cómo ha evolucionado el hardware, ¿verdad? En primera línea teníamos sistemas vectoriales que nos permitían considerar líneas scan en nuestras pantallas, habían líneas de barrido, y entonces esas líneas de barrido permitían, ¿verdad?, representar los distintos píxeles. En ese momento que salían esas pantallas, pues esas pantallas tenían muy baja resolución. Hoy día tenemos pantallas de alta resolución, de alta definición, de tal manera de que nuestras representaciones gráficas tengan una alta fidelidad a nosotros trabajar con elementos de computación gráfica. Después evolucionó, ¿verdad?, a las tarjetas de video que fueran manejadas y utilizaba como terminal de salida nuestro famoso terminal de tubo de rayos catódicos, ¿verdad? De tal manera que al final lo que teníamos es que en este esquema, trabajando con tubos de rayos catódicos, que era la primera versión de nuestras pantallas, pues lo que se había era rayos que se disparaban y se chocaba contra la pantalla, que hacía que el recubrimiento de fósforo que tenía esa pantalla pudiese activar los píxeles, y esos píxeles iluminados eran los que representaban los elementos que se iban a visualizar, ¿verdad? Entonces este es un esquema de una pantalla antigua, ¿verdad?, donde tenemos nuestra pantalla, filamentos que hacen que se vean los rayos, y aquí el recubrimiento de fósforo que permitía poder ver la iluminación de los distintos píxeles que se iban a representar para
visualizar nuestro objeto tridimensional. Entonces, esa tecnología tenía una desventaja, ¿verdad? Que la luminosidad del fósforo va decayendo en función de que el tiempo va pasando. Y entonces se necesitaba a cada rato de estar refrescando los distintos píxeles que se estaban iluminando para que el objeto que se estaba visualizando no perdiera su posibilidad de ser visto. Entonces quiere decir que había que refrescar cada 30 veces, ¿verdad? O sea, cada 30 veces por segundo, para evitar que el objeto se desvaneciera de nuestra pantalla. Entonces después aparece la tecnología de televisión, ya que aparecen pantallas de barrio, la cual nosotros manejamos y almacenamos primitivas de dibujo, que ya son predefinidas, como líneas, caracteres, áreas sombrados, etc. Y que hacen que ya no trabajamos con el refrescamiento de píxel a píxel, sino un refrescamiento de los distintos píxeles en bloque que conforman la primitiva. O sea, en el caso anterior, pues el refrescamiento era píxel a píxel, aquí el refrescamiento es por objeto, o sea que se refrescan los distintos componentes que conforman la primitiva, que a su vez componen el objeto tridimensional que estamos visualizando. Entonces aquí la imagen completa de una pantalla de barrido forma a partir de tramas, conjunto de líneas que se van generando en el rastreo horizontal, y cada fila constituye individuales, y las tramas que se conforman están almacenadas en matrices, y esas matrices representan la distribución de píxeles en nuestra pantalla. Entonces quiere decir que no pudiese tener en este esquema, ¿verdad?, un controlador de la pantalla, nuestra pantalla, y el controlador de video lo que hace es estar refrescando aquí la memoria de refrescamiento, en vez de estar haciendo el uso de estudios radiocatólicos que estuvieran disparándose sobre la pantalla. Lo que hacemos es refrescamiento sobre la memoria buffer que mantiene los objetos con las distintas primitivas que conforman el objeto, de tal manera de que solamente se van a refrescar aquellos píxeles que conforman el objeto en un momento determinado. Cuando tenemos nuestro objeto, ¿verdad?, entonces vemos detalles, como por ejemplo aquí, si nos centramos en este, ¿verdad?, el objeto tiene un punto de brillo, y podemos entonces no solamente estar pensando en que vamos a visualizar todo el objeto tridimensional, sino en aquellos detalles que son importantes para tener un realismo visual. Entonces esos objetos que son importantes vamos a tener esos elementos en el frame buffer para que el refrescamiento y la visualización de esos elementos sea lo más rápidamente posible presentado a la pantalla que nosotros tenemos. Entonces, cuando estamos usando la tecnología de pixel frame buffer, ¿verdad?, cada píxel corresponde a una localidad pequeña en el área de memoria. Colectivamente los píxeles son almacenados en una parte de la memoria llamada frame buffer, que es la que se está rápidamente utilizando para presentar los elementos de nuestra pantalla. Los frame buffers son manejados por la memoria virtual que está rápidamente pegada a la tarjeta, o la memoria dinámica asociada a nuestra tarjeta. Y se calcula, ¿verdad?, usando la técnica del frame buffer, la profundidad en la cual se va a colocar cada píxel, o sea, es decir, en qué punto nosotros vamos a darle mayor intensidad o menor intensidad, de tal manera de que nosotros podamos por cada píxel iluminar o prender los bits asociados a cada píxel. Entonces, en los sistemas monocromáticos, ¿verdad?, se utilizan solo bits por píxel, y todo el mapa de bits de la pantalla, ¿verdad?, ocupa una resolución de 1024 por 1024, o sea, 128.000 bytes a dos colores. En ese caso estaríamos hablando de la pantalla monocromática. Cuando estamos hablando de pantalla a color, ¿verdad?, entonces ya el color se divide en los tres colores básicos, como son rojo, verde y azul. Y en esta representación, ¿verdad?, ya tenemos tres colores que combinar. Cada uno de los colores entonces se guardan en 8 bits por píxel, lo que nos genera, ¿verdad?, una 256 colores, ¿verdad?
O podemos tener una mayor resolución, cuando tengamos pantallas de mayor resolución, que pueden tener 24 bits por píxel, entonces incrementamos de 256 a 16 millones de colores. Si tenemos una tarjeta capaz de manejar una arquitectura de 32 bits, entonces por píxel, podríamos tener esa cima asombrosa de colores. Es decir, que va a estar en función de la capacidad de nuestra tarjeta. La tarjeta va a determinar entonces, en función de su arquitectura, si es de 8, 24 o 32, cuánto es la cantidad máxima de colores que puede manejar. A mayor cantidad de colores, pues vamos a tener posibilidades de un realismo visual mucho más pegado a la realidad. ¿Sí? Y fíjense que hemos evolucionado entonces de 2 colores a 3 colores en función de estos colores básicos, rojo, verde y azul, y esa combinación en distintos grados está en función de cuántos bits nosotros vamos a utilizar para codificar cada píxel en la pantalla. Si tenemos para codificar cada píxel en la pantalla 8 bits, entonces este sería el rango de colores que vamos a tener. Entonces quiere decir que cuando estamos haciendo una representación gráfica, debemos entonces ver las posibilidades que tiene nuestra tarjeta, y en función de esas posibilidades de esta tarjeta podríamos entonces construir un objeto con máxima realidad visual o no. Ahora bien, uno pudiese pensar que estaríamos altamente pegados a la estructura de la tarjeta, pero si nosotros estuviésemos haciendo representaciones gráficas pegadas a la estructura de la tarjeta, entonces la transportabilidad fuera bastante complicada. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, eso se resuelve usando las API, o sea, las librerías gráficas, que automáticamente ellas, ¿verdad?, hacen la conversión de colores. Entonces determinan si tengo una tarjeta de 8 bits, de 24 bits, de 32 bits, y en función de esa tarjeta que ella hace la determinación de qué tarjeta está utilizando, entonces puede obtener los colores. O sea, nosotros no vamos a programar en función de la arquitectura de la tarjeta. Para eso la librería se encarga de identificar, y entonces en función de esa identificación ella va a poder, la librería poder determinar qué escala de colores vamos a utilizar. Y no solamente, fíjense que aquí solamente tenemos la cantidad de colores que se pueden manejar, pero esto responde también al modelo de colores que usted vaya a utilizar, y vamos a darnos cuenta de que hay varios modelos de colores. Este es un color rojo, verde y azul, un modelo RGB, pero hay otro modelo, el modelo IWQ, que es otro modelo, el modelo tipo herradura. O sea, uno va a seleccionar el modelo de color que va a emplear en su aplicación gráfica. El tradicional es el RGB, ¿no? Entonces bien, entonces la tecnología de estas pantallas, ¿verdad? Entonces tenemos los 3 cañones de colores que van a disparar por esa mascarilla metálica, y van a pasar los rayos y van a chocar contra nuestra pantalla o nuestro sensor, donde se van a desplegar los colores, y la cantidad de píxeles que están aquí, ¿verdad?, se van a poder codificar en función de los bits que es capaz de manejar la tarjeta en un momento determinado. Entonces, cuando hacemos uso de tecnología de pantalla, la ventaja es menos costoso, permite representar áreas rellenas con patrones sólidos de manera muy rica y que permiten mayor realismo tridimensional. Al final de cuentas, lo que nosotros queremos es que se maneje un realismo lo más altamente cercano a lo que el objeto en la vida real representa. La desventaja, pues, tenemos en la salida de pantalla una naturaleza discreta, la naturaleza de trama y una naturaleza de aliasing que en algunos momentos puede presentarse dependiendo de los tipos de algoritmos que nosotros utilicemos. Entonces, ¿qué es el aliasing? Bueno, el aliasing en los antiguos monitores se presentaba como imperfecciones en la construcción del objeto. Es cuando, por ejemplo, nosotros vemos un objeto cuyo contorno no está bien definido. Entonces, el contorno no está bien definido porque a lo mejor la capacidad de la tarjeta no es lo suficientemente correcta, o
precisa como para que el contorno quede como si fuera una línea continua, sino que se va a ver una especie de efecto de escalera, o que a lo mejor al ojo humano no es perceptible, pero si nosotros hiciéramos ampliaciones, ¿verdad? Al hacer más ampliaciones, nosotros cuando estamos haciendo uso de una foto, ¿verdad?, que tiene baja resolución, cuando comenzamos a hacerle aumento, usted llega a un momento en que ya ve los botones, los píxeles allí. Si tenemos una foto de alta resolución, a medida que le damos más aumento, todavía, ¿verdad?, podemos disfrutar de la alta densidad de píxeles que están iluminados, por lo tanto no hay deformación. Entonces el aliasing es eso, ¿no? Es una imperfección en la representación del objeto tridimensional a nivel del dispositivo que despliega ese objeto. O sea, cuando hay cambios tanto en colores como cambios en la representación de la continuidad de las líneas o los elementos geométricos que representan al objeto tridimensional. O sea, quiere decir que nosotros podemos observar cuando tenemos si aparece el efecto de aliasing, que hay cambios abruptos en las intensidades, porque al final de cuentas una línea se conforma, como veremos en clases siguientes, por iluminaciones de píxeles, ¿verdad? Entonces, al nosotros ver que esos píxeles no se iluminan de una manera continua, de una manera correcta, entonces hay cambios en las intensidades. Y al nosotros ver esos cambios, pues veremos que en vez de tener una línea recta, lo que vemos son los puntos. Entonces pasa a ser de una línea recta a puros puntos. Y entonces ya el momento en que nosotros veamos la línea recta en función de una colección de puntos, entonces estamos allí padeciendo del efecto de aliasing. O sea, quiere decir que no se está cumpliendo con la posibilidad de representar de manera continua el objeto, sino que ya se está desplegando la parte discreta que está asociada al dispositivo con el cual nosotros estamos trabajando. ¿Okay? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. También hay otros dispositivos de salida, ¿verdad?, que son más continuos, como el caso de los pines, no es continua, sino es discreta, es las impresoras de matrices de puntos que se tenían anteriormente, ¿verdad? Y logramos un efecto más continuo si ya tenemos una impresora de tinta, ¿verdad? O si tenemos el proceso de impresión láser, ¿verdad? Que allí ya el efecto de discontinuidad desaparece, ¿verdad? Para los sistemas de entrada, pues existen una gran cantidad de sistemas, ¿verdad? Clásico, teclado, ratón, pero también pudiésemos tener una tableta digitalizadora en la cual nosotros vamos a capturar puntos sobre esa tableta, y esa tableta es capaz de traducir esos puntos en un elemento que pueda ser leído por el computador, ¿verdad? Ese puede ser lápiz de luz, o puede ser lápiz con táctiles, con una pantalla táctil o una tableta táctil, ¿verdad? De manera que esos lápices de luz pueden ser utilizados en esos sistemas que vamos a conocer como sistemas vectoriales, porque hay dos sistemas de representación de datos dentro de la computación gráfica. Un sistema vectorial, ¿verdad?, donde asume que ese sistema vectorial está conformado por varios vectores, un vector que me dice, o una matriz que me dice la posición, la descripción del objeto, y otro que me dice las coordenadas en las cuales ese punto de ese objeto está conformado. Y además, los objetos, como veremos a continuación en clases posteriores, los objetos se conforman con superficies. Entonces, cuando estamos en una representación vectorial, vamos a conocer el nombre de la superficie, los puntos que conforman esa superficie y cuáles son las coordenadas de esa superficie. Eso en el caso del esquema vectorial. Cuando estamos en el esquema raster, entonces se trata de que no hay ubicación de los objetos como tal, sino solamente se dibujan los objetos como líneas horizontales, y cada línea horizontal es una línea de la pantalla. Entonces no hay ubicación, sino solamente eso. Para decir raster, lo podríamos ver de una manera así, ¿verdad? Y tenemos nuestra pantalla. El sistema raster solamente lo que guarda son
las distintas líneas que conforman mi dispositivo y solamente guarda los puntos que están visualizados. Mientras que en el sistema vectorial nosotros tenemos una matriz que me dice que tiene varios elementos, nombre de la superficie, puntos que forman la superficie, ¿verdad? Y vértices que forman las superficies, vértices de la superficie. Y después tengo otra tabla donde por cada vértice de la superficie tengo los puntos, punto X, punto Y, punto Z. Entonces, para el vértice X, ¿cuál es el X, cuál es el Y, cuál es el Z? Y entonces, sabemos cuál es el nombre de la superficie, cuáles son sus vértices, y aquí tenemos los puntos. Mientras que en el caso raster, solamente tenemos los puntos que están representados por la resolución que yo tenga. ¿Okay? Entonces, este es el esquema raster, mientras que este es el esquema vectorial. Entonces, en el esquema vectorial se hace mucho uso para dispositivos de entrada, los lápices de luz, los lápices sensoriales. También tenemos tabletas de datos, las tabletas digitalizadoras, tableros transparentes sensibles al tacto para hacer lo que es todo screen o captura de datos en función de pulsar los sensores que están asociados a la tableta. También tenemos otros dispositivos de entrada, ¿verdad?, unidimensional, como son los datablores, o sea, los trajes de datos o los guantes de datos, que nos permiten no solamente tener ubicación espacial, sino movimiento y giro. O sea, de tal manera que nosotros con los datablores no solamente estamos capturando posiciones X y Z, sino posiciones de ángulo, de rotación que pueda tener el objeto en un momento determinado. Estos dispositivos de entrada no solamente me permiten tener ángulo de rotación, sino también podemos, como es un guante, ¿verdad?, podemos también tomar la posibilidad de capturar presión, si presionamos, no presionamos, si abrimos o no abrimos los dedos, orientación, etc. Y también podemos tener dispositivos de entrada basados en voz, sonido, o sea que podemos decir construyase un triángulo, construyase un objeto de forma esférica, construyase un objeto de tipo compuesto, etc. Entonces, en las tecnologías de entrada hay una gran cantidad de elementos que nos puedan permitir acceder a los elementos que queramos construir. Después viene otra parte importante, ¿verdad? Los objetos y sus observadores. Quiere decir que cuando nosotros estamos construyendo elementos en computación gráfica, un personaje que es muy importante es el observador, porque en función de donde esté ubicado el observador vamos a ver el objeto de una manera o la vamos a ver de otra manera. Por ejemplo, tenemos dos observadores, el observador B y el observador C. Si nosotros nos paramos donde está el observador B, vemos la perspectiva que está viendo él. Si nos paramos donde está el observador C, estamos viendo otra perspectiva. O sea, quiere decir que dentro del ambiente de desarrollo de aplicaciones para computación gráfica, tenemos que considerar la ubicación donde va a estar puesto el observador. Ahora, dentro del ambiente de computación gráfica, pues el observador se conoce como cámara. O sea, ¿dónde está puesta la cámara para que el objeto pueda ser visto? Y no solamente, como vamos a ver allí, que tenemos la perspectiva que tiene cada uno de los observadores, ¿verdad? Si tuviésemos un observador de aquí, en esta esquina, pues entonces tuviésemos la perspectiva de esta lateral más enfrente. O sea, si tenemos un observador arriba, ¿verdad?, entonces solamente pudiésemos estar viendo lo que es el techo. Y el techo proyectado o plano. Se dan cuenta que aquí el observador ve este objeto es tridimensional, sin embargo él está viendo la proyección de ese objeto tridimensional en el plano. Y entonces está viendo un objeto two-dimensional, que es lo que estaría viendo en la pantalla, ¿cierto? Igual pasa con este. Si tuviéramos un observador aquí arriba, entonces estaríamos viendo la proyección de este techo sobre el plano de abajo, estaríamos viendo un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo con una división en el medio, ¿verdad?, que se representaría esta rayita que está aquí. Entonces es importante, cuando estamos desarrollando elementos para computación gráfica, ubicar el objeto, ubicar los observadores, y en función de la ubicación de los observadores nosotros vamos a poder visualizar lo que ese observador está viendo. Como lo dije anteriormente, pues entonces en computación gráfica no podemos poner una persona, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el uso de cámaras. Entonces la cámara
y las librerías de computación gráfica al observador, ¿verdad? Lo llama la cámara. ¿Dónde está puesto el observador? ¿Dónde está puesta la cámara? O sea, quiere decir que la cámara tiene una posición X, Y, Z, donde ese observador va a estar ubicado. Y la cámara, como nosotros sabemos, ¿verdad? Por fotografía, y no solamente por fotografía, sino tal cual como nosotros vemos la imagen en la retina, en nuestro ojo, ¿verdad? Nuestros ojos capturan el objeto, pero adentro lo estamos viendo al revés. Y después es que el cerebro los mezcla para generar el objeto en visión, en su visión. Y aquí vemos algo más, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Que cuando tenemos la cámara estamos viendo lo que se llama el cono de visión. Fíjense que aquí la cámara dispara como estos rayos, ¿verdad? Y este rayo se está confundiendo aquí, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? O sea, que fíjense que este choca con este choca con este. Aquí uno puede decir, pero este rayo es paralelo o tiene la misma paralelo no, tiene la misma grado de inclinación del que está abajo, ¿verdad? Este es opuesto a este que está aquí, ¿cierto? Aquí estamos viendo un prisma de visión, ¿cierto? Estamos viendo un prisma truncado, ¿sí? Porque lo cortamos acá, ¿cierto? Y entonces, y la base de ese prisma tiene 1, 2, 3, 4 puntos, ¿cierto? Solo que la línea que choca aquí o que ve esta imagen se confunde en la visual con esta imagen, ¿sí? Y entonces todo aquello que esté dentro de ese cono o ese prisma de visión es lo que vamos a poder ver en la pantalla. Fíjense que en la pantalla no estamos viendo este lado, en la pantalla no estamos viendo esto, si queremos ver el objeto tridimensional o ver otra dimensión, tenemos que colocar otras cámaras y combinar las imágenes para que se vea lo que se va a conocer después como visión espejo. O sea, quiere decir, otra cosa muy importante, ¿verdad? Cuando estamos desarrollando aplicaciones, la iluminación. ¿Y por qué es importante? Porque la iluminación tiene dos cosas, ¿verdad? Una es determinar la posibilidad de ver o no ver el objeto, ¿cierto? Si estamos en una habitación que está llena de objetos, pero está la luz apagada, no lo vamos a poder ver, ¿cierto? Si estamos en una habitación y tiene luz prendida, entonces sí vamos a poder ver los objetos. Y vamos a ver los objetos. ¿Cuáles objetos? Aquellos objetos que sean alcanzables por los haces de luz que se disparen desde la fuente de luz. Entonces, en este caso, la fuente de luz tiene dos funciones, ¿verdad? Una, poder visualizar el objeto, y la otra, una característica que aparece aquí, el manejo de la sombra. Cuando estamos trabajando en computación gráfica, ¿verdad? La sombra también es importante, porque la sombra aparece en la realidad. Y como hemos dicho al principio de nuestra clase de hoy, la computación gráfica es la ciencia, el área de la computación que se encarga de modelar objetos dimensionales de la vida real, ¿verdad? Para que puedan ser vistos dentro del dispositivo computador, guardando un alto realismo visual, ¿verdad? Entonces quiere decir que el realismo que está en el ambiente me tiene la sombra. Entonces cuando yo vaya a dibujar ese objeto, pues tengo que visualizar la sombra. Que en este momento no la estoy viendo, claro, no la está viendo. ¿Por qué no la está viendo? Porque la posición de la cámara o la posición del observador no está visualizando la sombra, ¿sí? Para que si viese la sombra, entonces a lo mejor tuviese que tener el observador de esta manera o el observador de allá, o si estoy ubicado acá, entonces estoy viendo no solamente este frontal acá, sino que también estoy viendo la sombra proyectada en el piso, ¿verdad? Cuando estuviese haciendo la proyección del objeto. Entonces, la otra parte importante del manejo de la luz es el espectro, ¿verdad? Y este espectro de luz está en función de la capacidad que tiene el ojo de identificar las ondas, ¿verdad? O sea, quiere decir que tengo un espectro de luz, pero ese espectro de luz solamente en nuestro ojo, ¿verdad? Es posible ver una longitud de onda entre 350 y 750, y la 350 y la 750, en ese espectro está el azul, el verde y el rojo, de tal manera de que nosotros podamos en ese espectro, ¿verdad? Ver, ¿por qué? Porque aquí ya estarán otros espectros, ¿verdad? La luz ultravioleta, los infrarrojos, etcétera, que estarían de este lado, ¿verdad? Y la ultravioleta estaría de este lado, ¿cierto? Que nosotros no la vemos, sin embargo está allí,
¿sí? Dentro del espectro de la luz. Bien, entonces, en una escena que queramos construir para un ambiente gráfico, aparecen varios elementos, ¿verdad? Los objetos tridimensionales, el observador, la fuente de luz. Y la fuente de luz, en función de donde esté ubicada, me va a generar o no me va a generar sombra. Entonces, ahora, quiere decir entonces que no solamente cuando estamos desarrollando nuestra aplicación debemos de construir objetos tridimensionales, sino también tenemos que construir la sombra. ¿Y la sombra cómo se construye? En función de la dirección de la fuente de luz. Y aparece un concepto que lo vamos a ver a medida que pasemos el curso, más allá de la mitad quizás, o sí, a la mitad más o menos, que es el concepto del ray tracing. El ray tracing es una forma, o sea, es un algoritmo que me permite identificar primero que nada dónde está el objeto y cómo se va a construir. Y además de eso me permite ver dónde está su sombra. Y no solamente eso, sino que si asumimos que la fuente de luz emite rayos, ¿verdad? Y esos rayos tienen una dirección, tienen una magnitud, tienen un sentido, cuando estamos disparando este rayo choca contra este objeto. Este objeto tiene una superficie. Esa superficie tiene una característica. Puede ser una superficie opaca o mate, o puede ser una superficie semimate, o puede ser una superficie brillante. Si es una superficie mate, pues el rayo de luz choca allí y es absorbida por esa superficie mate. En el caso como si tuviésemos aquí este cilindro fuese hecho como si fuese una tiza. Cuando nosotros proyectamos un haz de luz sobre una tiza, la tiza es completamente mate, absorbe toda la luz, no proyecta ninguna luz, no refleja ninguna luz. Si tuviésemos entonces una superficie semimate, esta superficie va a reflejar luz y ese haz de luz contribuye en el ambiente. Entonces, en la técnica de Ray Tracing lo que hace es, primero, determinar dónde chocan los haces de luz para ver qué objetos se van a poder ver o no ver. Segundo, cuando estamos trabajando, ya identificamos el objeto, eso nos dice, choqué aquí, entonces tengo que calcular la sombra. ¿Se puede ver o no se puede ver la sombra? Y segundo, ¿cuántos rayos secundarios, porque este sería el rayo principal, ¿sí? Los rayos que se generan por la refracción o la reflexión. Refracción. ¿Qué significa refracción? Este objeto pudo haber sido transparente. Y al ser transparente, el haz de luz lo atraviesa. Pero cuando sale, ya no sale con la misma dirección, sino sale con un ángulo de desviación que va a estar en función de la capacidad de refracción que tenga este objeto. Sin embargo, ese rayo de luz, ¿verdad? Si tenemos esto y refracta, puede ser que choque contra este. Y entonces hay una contribución en la luz del ambiente de la sumatoria de todos los rayos de luz. Y quiere decir que cuando yo vaya a visualizar esta esquina va a estar impactada por los rayos de luz que vengan directamente, más los rayos de luz secundarios que son despedidos por los objetos en función de las capacidades que tienen ellos, su material, de reflejar o refractar la luz en el ambiente. Entonces, la computación gráfica no es algo sencillo, ¿no? En el sentido de que solamente dibujar los objetos, sino que debe construir todo ese realismo. Y ese realismo es de la vida real, y no solamente de la vida real, sino que está modelado desde el punto de vista físico, ¿verdad? Las propiedades físicas de los materiales, de reflexión, y las propiedades de la luz, que va a estar en función de la intensidad, del color, etc. ¿verdad? Entonces aquí sigue el esquema de Ray Tracing. Entonces, nuestro observador ahora ya lo cambiamos por la cámara. ¿Sí? Está nuestro observador en la misma escena. ¿Y qué va a pasar? Que bueno, yo tengo mi fuente de luz. En un ambiente, fíjense que aquí en este caso estamos considerando la fuente de luz como si fuera un sol, pero en este salón de clase
¿Cuántas fuentes de luz hay? Bueno, tantas lámparas como aquí hay. Y cada una de esas lámparas está reflejando luz, está emitiendo luz, y está emitiendo luz en un sentido, con una orientación, etc. O sea, quiere decir que el desarrollo de la aplicación gráfica no solamente entonces va a tener en cuenta que si existe una sola luz, sino tiene que puede haber varias fuentes de luz. Y esas fuentes de luz contribuyen de muchas formas a la iluminación de un píxel en una escena. Entonces, ¿aquí qué vemos? Vemos que tenemos haces de luz que se van, que no chocan contra ningún objeto. O sea, que es una fuente de luz que a lo mejor su haz de luz se fue por la ventana, no impactó ningún objeto de la escena, etc. Pero vemos aquí que hay objetos que reflejan luz. Este haz de luz llegó aquí y aquí se reflejó y vino a impactar aquí. Quiere decir que este haz de luz contribuyó con la iluminación de este píxel y además contribuye con la iluminación de este píxel. Ah, pero este píxel no necesariamente se ilumina con este haz de luz, puede venir un rayo de luz que justamente choque ahí. Entonces tendríamos que sumar la contribución de la luz reflejada más la luz directa que cae al objeto de forma directa, ¿verdad? Y entonces pues ahí vemos una escena, y esa escena, ¿verdad? Se puede visualizar con alto realismo, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí hay un rayo de luz que no solamente se refleja, sino un rayo de luz que se refracta. O sea, puede haber una superficie semi-transparente, y no solo semi-transparente, sino semi-brillante, de tal manera que al ser transparente, al ser transparente se refracta, pero fíjense que aquí se refracta con un ángulo, hay un ángulo de refracción. Ese mismo haz de luz no solamente se refracta, sino que se refleja. O sea, quiere decir que un rayo de luz puede dividirse en dos rayos secundarios, uno refractado y uno reflejado. Entonces quiere decir que son consideraciones de la vida real que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer escena, y todas las librerías gráficas pues hacen uso de ello, ¿verdad? Después tenemos nuestro sistema visual humano, ¿verdad? Que en la retina es donde se forma el objeto. Y bueno, nosotros tenemos aquí nuestra córnea, nuestro iris, ¿verdad? Y nuestro iris se abre y se cierra en función de la intensidad de luz que nosotros vamos a tener. Y aquí tenemos los bastones y los conos de los bastones, que son los que en verdad hacen que se construya la imagen en nuestra retina. Y si nosotros recordamos de nuestra biología básica, pues bueno, viene el haz de luz, entra, ¿verdad?, proyectando los distintos colores que vienen del objeto, y aquí se va a formar nuestra imagen. Y esa imagen va por el nervio óptico al cerebro, y conjuntamente con el otro ojo, pues entonces tenemos la capacidad de ver tridimensionalmente y ver los colores, ¿verdad? Después viene una especie de estudio, un estudio que tiene mucho que ver con la computación gráfica, que es la graficación interactiva. Quiere decir que nosotros podemos construir imágenes con interacción interna con el objeto que se está allí dentro, ¿verdad? O sea, quiere decir que nosotros podamos construir objetos en función de agregar o quitar, o en función de la dinámica interna que se va a dar, ¿verdad? Entonces, cuando decimos graficación interactiva, es la capacidad que tienen los ambientes gráficos que nosotros construyamos a ser impactados directamente por el usuario. O sea, quiere decir que nosotros tenemos este salón construido bajo técnica de construcción gráfica. Y yo llego, ¿verdad? Y desde mi computador, usando el ratón, prendo la luz. Pero es que yo me metí dentro del salón a prender las luces. No, sino tengo un sensor, tengo un switcher, y entonces el switcher tiene on-off. Y pulsando el switcher, ¿verdad?, entonces hago mi interacción con él. Tengo aquí una pelota que está estática, pero llego y la empujo. ¿Qué va a pasar? La interacción mía fue aplicarle una fuerza a la pelota va a rodar por la superficie. Si la fuerza que le impulsé fue lo suficiente como para que caiga del lado allá, va a caer. Si la fuerza que le coloqué es menor para que no caiga, pues no va a caer. Entonces,
La graficación interactiva tiene que ver con el estudio de que no solamente voy a hacer escenas tridimensionales estáticas, que no van a cambiar en el tiempo, sino son escenas que pueden evolucionar porque el usuario hace interacción con ella, o evolucionar porque hay sensores externos, como por ejemplo yo puedo tener el gráfico de un tanque, ¿sí? Y el tanque se está llenando de agua, y entonces ese llenar o sacar agua está en función de lo que diga un sensor. El sensor dice, ah, sí, abre el llenado, no, ahora abre el vaciado. Entonces nosotros vamos a ver gráficamente que el sensor se está comportando como ese iterador con la escena, y nosotros debemos de ver gráficamente esa dinámica, ¿verdad? Entonces la graficación interactiva por el computador permite una extensa y diversa interacción entre el usuario y el computador. Esto permite manejar capacidades del usuario para entender los datos, así como visualizar objetos reales, etc. O sea, quiere decir que yo puedo entonces interactuar con los elementos que están allí. O sea, quiere decir que pudiésemos con el ratón, con cualquier dispositivo, acceder a los objetos, moverlos del sitio, cambiarles de color, etc. O sea, quiere decir que no vamos a tener objetos tridimensionales estáticos, sino que vamos a tener la posibilidad de interactuar con ellos para que nosotros podamos visualizar. Quiere decir entonces que cuando estamos trabajando con graficación interactiva debemos tener en cuenta la dinámica de movimiento y tener en cuenta la dinámica de actualización. ¿Qué es la dinámica de movimiento? La física asociada a él. Entonces, cuando estamos nosotros trabajando en computación gráfica, aparece algo que vamos a ver un poco, quizás no, porque nosotros, este curso tiene mucho material, pero si veremos algo sobre dinámica de movimiento. Entonces aparecen lo que son los famosos motores gráficos. Los motores gráficos son aplicaciones que se hacen uso de ellas para agregarle la física del ambiente. O sea, quiere decir, en la vida real existe la gravedad. O sea, quiere decir que si yo lanzo o dejo caer una pelota, la pelota va a caer, pero no va a caer como si fuera una piedra. Va a caer en función de su peso, en función de la atracción de la gravedad. Quiere decir, a través de la física que vamos a ver. Si nosotros hacemos que una pelota vaya de aquí, de este extremo de esta mesa, allá, cuando llega al otro extremo no cae como un saco, cae describiendo un movimiento parabólico. O sea, quiere decir que hay una física del objeto. Y el objeto va en función de ¿qué? De su característica, va rotando, y al ir rotando, al llegar allá no cae ¡plá!, sino que cae en función de la velocidad, describiendo una trayectoria parabólica, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros podemos tener una dinámica de movimiento donde los objetos pueden moverse, girar respecto a quién, a los lados. Quiere decir que cuando yo estoy interactuando con él, si yo hago un movimiento que hace que salga de mi cono de visión o salga de mi prima de visión, ese objeto va a desaparecer. O sea, ¿dónde está? No sé. ¿Sí? Porque a lo mejor hice iteraciones con él que haga que él desaparezca, ¿verdad? Entonces quiere decir que en esta dinámica de movimiento también interviene el observador, porque el observador es el que me permite visualizar o no el objeto. Tenemos entonces dinámica de actualización, que nos va a permitir entonces en ese caso poder tener la capacidad de poder cambiarle cosas, ¿verdad? Fíjense que los objetos que representan a mi lámpara en este momento, ¿verdad?, solamente se ve apagado, o sea, un blanco grisáceo. Al nosotros cambiar el interruptor, ¿verdad?, pasa de un blanco grisáceo a un blanco brillante. O sea, quiere decir que nosotros con esta dinámica de actualización estamos haciendo cambiar de estado al objeto en color, en textura, en forma. ¿Qué quiere decir cambiar de forma? Bueno, si usted tiene una pelota que no está muy inflada y la aprieta, entonces se deforma, porque está respondiendo el objeto a la presión que nosotros tenemos. Entonces quiere decir que nosotros debemos de tener en cuenta cuando estamos trabajando en computación gráfica tanto la dinámica de movimiento como la dinámica de actualización. O sea, quiere decir que responda a la interacción. Claro, eso bajo el esquema de graficación interactiva. Porque si nosotros hacemos un ambiente gráfico que solamente representa como si fuera una fotografía donde yo no tengo capacidad de interactuar con él,
pues los objetos se permanecerán allí estáticos tal cual como están. Pero si yo permito hacer uso de sensores que actúen directamente sobre objetos del ambiente virtual, pues entonces tengo que tener en cuenta esta dos dinámicas. Esta que está aquí, ¿verdad?, tiene mucho que ver con los motores físicos. Los motores físicos hacen todo lo que es el ajuste de movimiento, y también hacen uso de manejo de presiones que nosotros pudiésemos tener, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería un marco conceptual para reflexión interactiva? Tenemos la forma de despliegue, la forma de captura. Recuerden que la captura no solamente es teclado, ratón, traje de datos, data log, tarjeta digitalizadora, tarjeta sensora con touchscreen, hoy día la misma pantalla. Si tengo un dispositivo touchscreen, se convierte en un dispositivo de entrada, ¿verdad? Entonces quiere decir que tengo el modelo de la aplicación, el modelo que representa mi realidad, pero este es un modelo matemático o un modelo generado en función de primitivas geométricas, que ese modelo va siendo utilizado, ¿verdad?, por una aplicación, porque yo tengo los modelos, pero los tengo que meter en un programa, y ese programa, ¿verdad?, va a ser ejecutado en nuestro sistema gráfico, y ese sistema gráfico despliega y tiene, ¿verdad?, capacidad de despliegue y capacidad de entrada. Pero fíjense que aquí, si tuviésemos, ¿por qué aquí la flecha es unidireccional? Porque tenemos que considerar pantallas touchscreen, ¿cierto?, donde yo pudiese tener interacción con los dispositivos pantalla. Entonces, la entrada también puede ser en función de este tipo de dispositivos. Bien, entonces, en realidad, pues, si queremos trabajar con computación moderna, pues tenemos que considerar que en las escenas que nosotros construyamos, el usuario debe interactuar con los objetos de esta escena. Eso se puede ir mejorando, y vamos a construir entonces un paso adicional, que serían los ambientes virtuales. O sea, de la graficación interactiva se pasa a los ambientes virtuales tridimensionales, que es el próximo paso de la graficación interactiva. Nosotros no vamos a llegar a construir espacios virtuales, pero sí vamos a llegar a construir, ¿verdad?, ambiente. Y de hecho el segundo proyecto tiene que ver con eso. El primer proyecto tiene que ver con la graficación estática, y el segundo proyecto sí con la interactiva, porque fíjense que hay un ventilador. ¿Y un ventilador es para qué? ¿Para que esté apagado allí? No. Un ventilador para que usted lo ponga a funcionar. ¿Y un ventilador cuántas velocidades pueda tener? Bueno, puede estar prendido y apagado. Pero si yo quisiera, pudiese decir, bueno, está prendido en velocidad 1 o está prendido en velocidad 2, más rápido, menos rápido, ¿sí? Igual pasa con el interruptor de luz. La luz está apagada, hago un sensor, y entonces el sensor me debe activar o desactivar. Bien, modelo de aplicaciones. Entonces fíjense que ahorita vamos a aplicar cada uno de estos elementos, ¿verdad? Captura los datos, esto así como las relaciones que son importantes entre ellos, que el modelo matemático me permite hacer la representación. Fíjense que aquí en el caso del análisis de tensiones del área de un avión, o sea, el modelo físico que me permite representar la tensión en un momento dentro del tiempo de vuelo de un avión, el modelo de migración, de poblaciones, sistema meteorológico. O sea, quiere decir que en el modelo de la aplicación está toda la parte matemática, la parte física, la parte del modelo del sistema de ecuaciones que me representan el modelo. El programa de aplicación convierte la definición, la porción del modelo que se visualiza a partir, ¿verdad? Quiere decir que en el programa de aplicación tomo los elementos del modelo, invoco las librerías de computación gráfica que vaya a utilizar, que están dentro del dispositivo de visualización, de tal manera de que las puedo yo invocar en el procedimiento. Quiere decir que en la lámina anterior que dijimos que teníamos OpenGL, teníamos DirectX, teníamos Java 3D, bueno, esas son librerías API que tengo que incorporar a mi programa, y mi programa invoca esa librería para construir el modelo que tengo en el módulo anterior, ¿verdad? ¿Okay? El
programa de aplicación crea el modelo como un resultado de cálculos previos, cómo se hace una simulación científica, parte de sección interactiva, dispositivos de presentación de ese modelo, o cómo el usuario va a construir paso a paso el mismo componente geométrico, no geométrico. El programa de aplicación me va a interactuar con el modelo y con la librería gráfica, de tal manera que nosotros vayamos construyendo nuestra aplicación. El sistema gráfico, ¿verdad? Ya lo que tiene son las rutinas de salida, invocar quizás el algoritmo que está directamente relacionado con la tarjeta para que despliegue la superficie o para que pinte la superficie, etc. Y de tal manera que en su sistema gráfico pues lo que se hacen es ver cómo el modelo que está invocado en el programa de aplicación que hace uso de la librería gráfica, entonces cómo esas primitivas se van a desplegar en la pantalla, ¿verdad? Todas las primitivas se agrupan en una paquete, biblioteca, su rutina gráfica, que pueden ser invocadas desde cualquier lenguaje, C, C++, Pascal, Java, etc. No está... la arquitectura, ¿verdad? Los algoritmos que se desarrollan en computación gráfica se implantan sobre ciertos modelos conceptuales o arquitectura que facilitan su generación. Y la aplicación de un sistema acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Tengo piezas que están en mi librería de piezas y entonces lo que hago es ensamblar esas piezas para tener la estructura de mi aplicación, ¿verdad? Y cuando dice aquí ducto de salida y ducto de entrada, ¿verdad? Eso quiere decir que podemos tener un enfoque de programación basado en encauzamiento, o sea, una estructura que engancha un módulo con otro, con otro, con otro, ¿verdad? Y eso me va a dar los módulos que me toman el modelo que me renderiza o me hace los cálculos gráficos de visualización del modelo, y el módulo de despliegue. También nosotros podemos tener el ducto de salida y el ducto de entrada. Bueno, ¿qué módulo me permite interactuar en función de cambiar los parámetros que están asociados a los atributos del modelo geométrico que estoy manejando? Entonces, los ductos de salida se parte de los datos almacenados de generación de objetos, los de entrada, la interacción con el usuario, mouse, teclado, etc. Así, los elementos de interacción que nosotros vamos a tomar. Entonces, cuando tenemos la arquitectura gráfica, tenemos el esquema 1. Entonces, si el objeto igual a un triángulo, no es el CAD mismo quien encarga de dibujarlo, genera una biblioteca especializada, ¿verdad? Quiere decir que yo lo único que digo es, quiero el módulo de generar un triángulo. Invoca a la librería OpenGL, la IDE, que es Fix o sRGP, la cual se conecta con el CAD a través de una API. O sea, quiere decir que el AutoCAD no tiene dibujar triángulos, sino que busca la librería, mire, yo quiero un triángulo. Deme, ¿qué es lo que tiene que hacer el CAD? Bueno, ¿cuáles son los vértices de ese triángulo? ¿Qué color quiere darle al triángulo? ¿Qué superficie le quiere dar? ¿Qué textura le quiere dar? Etc. Y eso se encarga, ¿verdad?, la biblioteca que manejamos. Envía la biblioteca gráfica de instrucciones de alto nivel, primitiva, le envía coordenadas de los vértices o las líneas que definen el triángulo, y la biblioteca gráfica se encarga de dibujar en pantalla. Y es la biblioteca la que interactúa con la tarjeta, ¿verdad? O sea, fíjense que eso lo habíamos hablado aquí en este caso, ¿verdad? La aplicación, el sistema gráfico tiene todo lo que es el manejo de la tarjeta, el manejo quiere decir que, viéndolo ya de manera esquemática, tengo el modelo de aplicación. Ese modelo de aplicación son el conjunto de ecuaciones que me representan el objeto que yo quiero modelar. El programa de aplicación hace uso de ese modelo, ¿verdad? Fíjense que busco el modelo, me da el modelo, me coloca acá. Este señala el programa de aplicación, hace uso de primitivas de salida, atributos de salida, control de ventana, copia los píxeles dentro de la biblioteca gráfica. Y la biblioteca gráfica es la que se encarga de invocar al hardware de pantalla, o sea, la tarjeta gráfica. Es decir, que la biblioteca gráfica es la librería, los API que nosotros necesitamos para entonces interconectarnos con la tarjeta y así la tarjeta hacer el despliegue en la pantalla.
Quiere decir que el ducto de entrada es la interacción que viene del dispositivo, ya sea ratón, mouse, pantalla de touchscreen, etc. Y entonces viene pidiendo algo al programa de aplicación, el programa de aplicación va y lo busca en el modelo y así vuelve de nuevo el esquema a funcionar. El esquema 2 dice, tengo bibliotecas gráficas que comunican con hardware de pantalla, que pone el controlador, el procesador gráfico, que hace el elemento. O sea que en este esquema 2, ¿verdad? Hay tarjetas gráficas que involucran todo el tener internamente dentro de la tarjeta tanto la librería gráfica como las aplicaciones que nosotros quisiéramos despliegar, ¿verdad? Entonces, en el esquema 2, la tarjeta hace el procesamiento y tiene su memoria utilizada para algoritmos. O sea, quiere decir que en el esquema 2 tengo impreso en los chips de la tarjeta los algoritmos para visualización de lo que necesitamos. O sea, las tarjetas hoy día tienen renderización de triángulos directamente. Yo no tengo que hacer un algoritmo, ni siquiera invocar a la librería Happy para invocar eso. Por ejemplo, hay algoritmos avanzados como son los Marching Cube. Entonces ya las tarjetas tienen en físico, en chip, el algoritmo ya impreso. ¿Qué ventaja trae eso? Pues mayor velocidad. Porque en el caso de hacer el algoritmo, hacer la aplicación, entonces tengo que hacer uso del procesador del computador, mientras que aquí en la tarjeta gráfica estamos haciendo uso del procesador que está en la tarjeta. Y entonces del procesador de la tarjeta sale directamente a la pantalla. O sea, no tengo que ir al procesador del CPU de la máquina para ir a la salida, ¿sí? Entonces allí, en este esquema, todo está incluido dentro de la tarjeta. Y la tarjeta gráfica lo que hace es traducir las primitivas para enviarlas a la parte del despliegue, ¿no? Entonces en este caso, ¿verdad? En el caso 2 tengo en mi tarjeta gráfica, ¿verdad? Todo lo que se refiere el dispositivo de salida, las controladoras que hacen uso de la biblioteca gráfica y una memoria. Entonces fíjense que la tarjeta gráfica hoy día, cuando uno compra una tarjeta gráfica especializada, no las integradas, ¿no? Porque las integradas usan la memoria de la máquina, ¿verdad? Las tarjetas gráficas ya vienen con 8 GB, 16 GB, 32 GB. Entonces esta memoria gráfica la usa la tarjeta para hacer sus cálculos y hacer sus operaciones de tal manera de que no tenga que ir a la memoria del computador para entonces desplegar aquí. Entonces fíjense que en este esquema, con las tarjetas modernas, con los aceleradores, antes se usaban aceleradores gráficos, pero hoy día las tarjetas propiamente traen sus procesadores y su memoria, y de aquí se conectan directamente al terminal de video. Entonces aquí lo que hay que hacer es que desde la tarjeta busca las primitivas, ¿verdad? Y de las primitivas lo que tenga allí en memoria para desplegar va directamente a la pantalla. De tal manera que cuando el esquema 1 es el esquema tradicional donde no tengo una tarjeta gráfica avanzada, y el esquema 2 es cuando tengo una tarjeta gráfica de alta generación, de la nueva generación, o sea, es decir, de los años 2000 para acá. Entonces, el esquema 3 no se dispone de hardware especializado, por lo que la biblioteca gráfica debe ejecutar sus propios módulos de investigación, etc. En parte de la memoria RAM de CPU. Entonces, el esquema 3 es un esquema viejo, donde todo lo que es el trabajo de cálculo y de ejecutar los módulos para renderización se hacen en la memoria RAM del computador, de tal manera que es un esquema que puede ser más lento, ¿no? Entonces fíjense que tengo módulos de extensión, memoria. Entonces este esquema lo trae cuando tenemos las tarjetas gráficas integradas, que las tarjetas gráficas integradas hacen uso de la memoria principal del computador y la partición, la mitad o 3/4 para la memoria de procesamiento del computador y 1/4 para la memoria gráfica. Entonces esta memoria no está dentro de la tarjeta, sino que tengo que ir al banco de memoria tradicional
que siempre he tenido la tarjeta madre, y de ahí salgo a el dispositivo de salida, ¿verdad? Entonces en este extremo 3, ¿verdad? Tengo la letra gráfica que me provee las primitivas que van a ser utilizadas por los módulos que me van a generar la discretización de la visualización. Vengo de la memoria, pero aquí en la memoria, pues entonces, si voy a desplegar elementos gráficos, pues voy al segmento gráfico y ya está. Pero esta memoria está fuera de la tarjeta gráfica, y por lo tanto, es un esquema también empleado en muchas máquinas, pero no es el más recomendado si queremos tener una alta renderización y alto nivel. Está bien este esquema para máquinas tradicionales de procesamiento de texto o imágenes que no son de mucho interés para el campo de investigación que está haciendo la persona. O sea, si uno está haciendo un trabajo en computación gráfica, pues entonces uno debería trabajar en un computador que tenga una tarjeta gráfica propia con su propio procesador y su propio banco de memoria asociado. ¿Qué diferencia tiene la 3 y la 1? La 3 y la 1 es que en la 1, ¿verdad? En la 3, ¿verdad? Acá, en el hardware de pantalla, todo esto está fuera de la tarjeta. O sea, todo esto está como si estuviéramos trabajando con un computador tradicional. La 3 y la 1 tienen mucha similitud. Solo que puede haber un hardware de pantalla que pueda tener posibilidades de memoria. ¿Sí? Mientras que en el caso 3, el hardware de pantalla no tiene la memoria dentro del dispositivo, sino la tiene compartida con el CPU. En este caso, la única ventaja que pudiésemos tener es que el hardware de pantalla pueda tener memoria para nosotros aprovechar. Pero si no tiene, se transforma en el esquema 3. Bien, aplicaciones de computación gráfica, bueno, una gran cantidad que podemos ver, ¿verdad? Interfaces con el usuario, graficación interactiva, aplicaciones en el área de cartografía, para todo lo que es modelado climatológico, modelado de terreno, modelado de planos, mapas, aplicaciones en medicina para todo lo que es visualización en 3D de exámenes médicos, como por ejemplo hechos por tomógrafo o por resonancia magnética, etc. Todo lo que es sistema multimedia para manejo de video, manejo de imágenes, manejo de elementos donde se requiere animación, diseño, todas las aplicaciones para CAD, toda la parte de herramientas para simulación, animación, entretenimiento, y herramientas para visualización científica, es decir, que tengo modelos basados en ecuaciones diferenciales, modelos del sistema de ecuaciones que generan una gran cantidad de datos, y entonces esa gran cantidad de datos queremos visualizarlos para entenderlos, porque es mucho más fácil ver la representación gráfica y entender lo que está pasando allí a entender una tabla que tenga 1.000.000 de elementos de cálculo numérico, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de aplicaciones que nos van a permitir sacarle provecho a lo que es la posibilidad de desarrollar aplicaciones gráficas. Y bien, entonces allí hay unos ejemplitos, ¿no? En el área climatológica, ¿verdad? Aquí para modelado de temperatura del globo terráqueo, el modelado aquí de tormenta, tenemos la capa de tierra y entonces vemos a lo mejor qué está pasando en algunas profundidades de la tierra, o modelado de elementos climatológicos en ese caso. Y aquí pues unos videitos, a ver si los cargo acá. No. Yo creo que no los tengo aquí. No sé.
Y no están acá, entonces yo por acá. Bueno, no los tengo acá, se los dejo en el Dropbox para que los vean. Ok. Bien, entonces aquí hay otra aplicación, en este caso vemos un modelo de cómo se va haciendo la sedimentación en una isla debido en función de las distintas corrientes marinas que podamos tener. Entonces tenemos una representación tridimensional de un modelo digital del terreno, se representa la capa y después se representan las distintas corrientes marinas que puedan llegar y cómo van sedimentando esas corrientes marinas en ese lecho de esa isla en el momento de dormir. En este caso, es un caso donde se genera una especie de bloque tridimensional. Esta es la varilla de perforación de un campo petrolero, y entonces vamos viendo cómo va penetrando esa punta de perforación y los distintos elementos que podemos encontrar en esa perforación. En este caso, nosotros visualizamos la geometría, visualizamos con elementos de color los distintos capas o estratos que se pueden encontrar, se visualiza geométricamente la varilla de perforación, ¿verdad? Y generando esa geometría pudiésemos tener la posibilidad, usando dispositivos de entrada como el que tiene el usuario allí, una sensación de inmersión, donde aquí el señor, pues, no se ve, tiene lo que se llama unos lentes para visualización de inmersión. Entonces él puede estar viendo la tridimensionalidad de este objeto y con este dispositivo puede trasladar o entrar o salir a los distintos elementos que quiere visualizar en ese espacio, ¿verdad? Entonces nosotros podemos crear un modelo tridimensional que tiene capacidad de interacción, ya sea por medio de dispositivos tipo sensor. El usuario está inmerso dentro de ese elemento tridimensional y es allí donde coopera la computación gráfica al otro campo que se conoce como ambiente virtual. Quiere decir que estamos construyendo un ambiente virtual basado en elementos gráficos, donde la computación gráfica tiene mucho que ver con el realismo que se debe de llevar a cabo dentro de un ambiente virtual. Quiere decir que nosotros podemos tener una experticia, ¿verdad? Y estos elementos que se visualizan aquí no son elementos hechos a escala ficticia, sino son elementos tomados de la vida real. O sea, quiere decir la dimensión que se está manejando acá, la dimensión que se está manejando acá, tiene que ser tomada de elementos reales que me permiten visualizar eso. Entonces, aquí podríamos tener un ejemplo de cómo la computación gráfica apoya al ámbito del ambiente virtual. En ambientes médicos, ¿verdad? Todo esto que está aquí está hecho con computación gráfica. Se quiere decir que podemos visualizar los elementos internos que conforman un cerebro, cómo se conecta la médula espinal con su cerebro, cuáles cortezas tiene. Podemos hacer un corte axial o longitudinal y ver los componentes y tener un alto realismo
de tal manera que nosotros pudiésemos detectar algunos elementos que estén haciéndole daño a una persona. Bien, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Nos vemos el próximo viernes. Ya el próximo viernes sí arrancamos a las 8 porque terminó el seminario. Está todo en el Dropbox. Por favor, verifiquen que tengan acceso al Dropbox. Sí, ya la tienen. Y están las tareas asignadas. Lo que me faltaría es colocar el cronograma de evaluaciones, porque este curso tiene 2 evaluaciones. Una evaluación cuando terminemos modelados de iluminación y la otra evaluación al final del curso. Las evaluaciones son presenciales. Los proyectos sí se entregan vía correo electrónico. Y ya están puestos los 3 proyectos como para ir trabajando. Está también puesta la plataforma, de tal manera que ustedes pueden ir investigando sobre OpenGL, herramientas de OpenGL, mientras vamos avanzando. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el próximo viernes.